Buenos días familia, buenos días querida iglesia. Esperamos que estén todos muy bien este fin de semana de celebración. Les damos la bienvenida a nuestra reunión familiar. Sabemos que este es el día que el Señor ha preparado para nosotros, así que queremos invitarte a disponer tu corazón para recibir en esta mañana lo que Él tiene para cada uno de nosotros, a tener un hermoso tiempo de adoración y también de ministración y de palabra. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y dirija esta reunión. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día, esta mañana que tú nos permites disfrutar. Gracias, Señor, por las cosas que tú nos has permitido hacer, reunirnos. Te pedimos que tomes control de toda esta reunión, Señor. Dejamos todo en tus manos para que tú hables a nuestro corazón y nosotros podamos recibir de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros, Señor, en este día. Te damos gracias por todas las cosas que tú ya has preparado con anticipación para nosotros. Prepáranos también para recibir todo aquello, Señor. Gracias te damos, Señor, y te damos toda la autoridad, Señor, que tú ya tienes para dirigir esta reunión. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las personas que está hoy día presencialmente aquí, Señor, y todos aquellos que están viéndonos en casa, Señor. Toca los corazones de cada uno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días iglesia. Espero que Dios haya sido con todos nosotros durante este fin de semana especial, este fin de semana largo. Como decía Maru, queremos invitarte a adorar a Dios, a adorar a Papá, a cumplir con el propósito por el que fuimos creados, que es adorar a nuestro Dios. Por eso quiero invitarte que medites un poco si quieres estar de pie, si quieres estar sentado. Lo importante es que te conectes con Papá y estés ahí conversando con Él todo lo que Él ha hecho con nosotros, todas las cosas buenas que Él ha hecho con nosotros. Y si estamos pasando un momento difícil, igual conversar con Él y aferrarnos más que nunca a Él. Así que te invito a que le demos la bienvenida ahí a Papá en esta mañana. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu.
Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Sé bienvenido aquí. Sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti, Santo Espíritu. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor. Sé bienvenido aquí. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar
mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Vida das y amor, brillas en las tinieblas al nacer, corazón quebrantado y herido. Grande eres, Dios, y es tu aliento en mi ser que me hace adorar.
brillas en las tinieblas al nacer, corazón quebrantado y herido. Grande eres Dios, y es tu aliento en mi ser que me hace adorar, es tu aliento en mi ser que me hace adorarte solo a ti. Solo a ti. Vida das y amor, brillas en las tinieblas, sanas el corazón quebrantado y herido. Grande eres Dios, vida das y amor, brillas en las tinieblas a nacer, corazón quebrantado y herido. Grande eres Dios, y es tu aliento en mi ser que me hace adorar, es tu aliento en mi ser que me hace adorarte solo a ti. Y es tu aliento en mi ser que me hace adorar, es tu aliento en mi ser que me hace adorarte solo a ti. La tierra te adorará, los huesos secos cantarán. Grande eres Dios, la tierra te adorará, los huesos secos cantarán. Grande eres Dios, la tierra te adorará, los huesos secos cantarán. Grande eres Dios, la tierra te adorará, los huesos secos cantarán. Grande eres Dios, y es tu aliento en mi ser que me hace adorar, y es tu aliento en mi ser que me hace adorarte solo a ti. Y es tu aliento en mi ser que me hace adorar, es tu aliento
Grande eres Dios, la tierra te adorará, los huesos secos cantarán. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser que me hace adorar, es tu aliento en mi ser que me hace adorar, es tu aliento en mi ser que me hace adorarte solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá, por recordarnos en esta mañana, Señor, cuál es nuestro propósito, Señor, para qué estamos hechos, para adorarte y para darte gracias, Señor, por todo tu amor que todos los días tienes. Gracias, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. ¿Cómo están? Buenos días a todos y cada uno de los que están aquí en esta mañana. Nosotros nos juntamos igual a las 11 acá presencialmente, así que aquellos que no vinieron, que no pudieron estar esta mañana con nosotros, van a ver la reunión después de las 2 probablemente. Así que tuvimos el privilegio los que estamos acá de estar disfrutando de la vida de iglesia todavía. Felices fiestas patrias. Hoy día ya es 19, así que ya no nos queda nada de lo que esperamos por largo tiempo. La festividad de las fiestas patrias ya se están acabando. Pero gracias a Dios por todo lo que hemos podido disfrutar de este tiempo. ¿Cómo están? Muchas gracias por el entusiasmo. ¿Ya? Una cosa antes de comenzar, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. ¿Ya? Vamos a orar por la posibilidad que tenemos de ofrendar, de diezmar y poder entregar todo con un corazón agradecido con lo que Dios nos bendice. Así que vamos a aprovechar de orar por ello. ¿Ya? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das como iglesia de participar, de activar nuestra vida de compromiso con la iglesia en términos de dar, en términos de poder ofrendar, de poder diezmar lo que tú nos has bendecido. Te damos gracias, Padre, porque tu fidelidad, como decía Moisés, hasta aquí tú nos has ayudado. Y nosotros reconocemos que tú nos has ayudado, tú nos has bendecido, tú nos has traído hasta aquí, Dios, y tú has sido fiel. Gracias por esa fidelidad de poder bendecir a través de los trabajos, a través de cualquier actividad con la cual nosotros
generamos los recursos, pero sin ella, nosotros, sin tu bendición, trabajamos en vano, Dios. En vano trabajan los que guardan la ciudad, porque eres tú quien guarda la ciudad. Eres tú quien bendice a cada uno de nosotros en nuestros trabajos. Bendice a aquellos que están en situación de estrechez, a aquellos que están sin trabajo, a aquellos que están pasando a situación económica apretada, Dios. Bendice sus vidas, bendice sus finanzas, bendice sus trabajos. Aquellos que están siendo desafiados para comenzar nuevos trabajos en nuevos lugares, o aquellos que están emprendiendo, aquellos que están trabajando de forma independiente, Dios. Bendice también sus vidas, prospera sus trabajos, prospera sus vidas, Dios, a través de lo que están haciendo. Que todo y en todo seamos bendecidos, sostenidos y reconocemos, Padre, tu bondad para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo estas semanas, que tiene que ver con la oración, ¿ya? ¿Se acuerdan que estamos viendo en relación a la oración? ¿Ya? Estamos hablando acerca de la oración y quería continuar con ello. Y cuando pensaba y cuando le pedía a Dios dirección respecto a lo que podíamos compartir hoy día, evidentemente pensé en un pasaje bíblico que es obviamente, si nosotros hablamos de oración, es como casi obvio pensar en este pasaje. Y que es, ¿se acuerdan cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar? Y Jesús le dice, bueno, cada vez que ustedes oren, oren de la siguiente manera. ¿Se acuerdan ustedes de la oración que Jesús entregó? ¿Cómo es? Padre nuestro que estás en el cielo, fuerte, santificado sea tu nombre. No me grite, Carolina. ¿Ya? Santificado sea tu nombre. Bueno, y todos conocemos todo lo que sigue. Hágase tu voluntad en la tierra, así como también en el cielo se hace tu voluntad. ¿Se acuerdan? Todo eso. Entonces era obvio. Dije, bueno, voy y comencé a meditar en él. Pero ¿saben qué? Les debo confesar algo. No era el pasaje que Dios quería. Así que se cambió el pasaje. Pero quiero compartir algo que creo que viene del corazón de Dios y está relacionado con un aspecto que tiene que ver con lo que nosotros somos. Y quiero quiero resaltar básicamente algo que es un principio elemental, evidentemente, cuando nosotros hablamos del reino, cuando nosotros hablamos del reino de Dios. ¿Ya? Como hemos visto, yo he estado compartiendo acerca de esa locura llamada reino, pero en particular quiero compartir con algo que yo creo que para Dios es importante, sobre todo en este tiempo, y tiene que ver con la comunidad llamada iglesia. ¿Se acuerdan ustedes a la comunidad de los anillos? ¿Ya? ¿Alguien que a lo mejor le gusta las películas? Bueno, la comunidad de los anillos habla acerca de, lo que el Señor de los Anillos. Todos lo han visto. Pero en este caso yo quiero hablar acerca de una comunidad en particular que tiene que ver y guarda relación con la expresión del corazón de Dios respecto al reino de Dios manifestado en la tierra, y que es a través de la iglesia. Y quiero que pensemos según Dios respecto a la iglesia. Y quiero que le demos el valor a la iglesia que para Dios tiene. Y esto es importante que podamos entender y captar para que podamos tener una visión correcta tanto de lo que es el reino de Dios y esa locura llamada reino, como también lo fundamental e importante. Para la iglesia es importantísimo tener claro cuáles son su poder, cuál es su lugar y cuál es los recursos que tiene. Y sabes que la iglesia es una comunidad en particular, y no quiero definir ni entrar en una definición profunda, teológica de lo que es la iglesia, pero entendemos que iglesia es una palabra que viene del griego, que es eclesía, que significa algo muy sencillo de entender más en el contexto de lo que nosotros somos, ¿ya? Y esta palabra griega define a una eclesía como una asamblea o una congregación separada. Y esto es importante, que no es un concepto del Nuevo Testamento, sino que es un principio,
¿Se entiende la diferencia entre concepto y principio? Un concepto podemos definir lo que acabo de hacer. Eclesía es una congregación o un grupo de personas separadas. Esa es la definición. Pero en definitiva no me interesa mucho la definición, sino que la definición me lleva a pensar para yo captar el principio. ¿Se entiende? ¿Me lo pueden explicar? Porque yo no lo entendí. No. Es algo fundamental que nosotros entendamos quiénes somos para que podamos hacer lo que el reino quiere que hagamos. Y eso me lleva también a una necesidad. Entonces, hay 4 cosas. Ahora, yo tomé 4 cosas, estos 4 principios. No son dogmáticos, no es lo que estoy haciendo no es un dogmatismo, no estoy diciendo esto es y esto es. Es lo que a mi parecer es un principio fundamental de la iglesia. La iglesia tiene un poder en particular. ¿Qué hace que esta iglesia, este grupo de personas separadas, recuerda que en el Antiguo Testamento, bueno, pero lo voy a ver un poquito más adelante, pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el concepto de eclesía es el mismo, pero el principio es fundamental entenderlo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es el mismo principio, no cambia. Por tanto, emana de una fuente que es la misma. No quiero entrar y no quiero que pienses, ¿ya? Y no nos pongamos esas trabas de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sino que podamos entenderlo desde la perspectiva de reino, que va más allá de lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Es lo que Dios ha diseñado, lo que Dios ha ideado como un plan y lo que Dios utiliza para llevar a cabo su plan. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, pensemos desde esa perspectiva. Y la iglesia como una perspectiva de un reino, de un plan eterno que Dios lleva a cabo. Y nosotros formamos parte de ese plan. Por tanto, tenemos una tremenda importancia como congregación en el plan de Dios. Y es importante que tú y yo podamos entender lo que significa y el privilegio que tenemos de formar parte de esto. ¿Se entiende? Ok, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, fundamentalmente y haciendo esta unión, yo les recomiendo, chiquillos, desde mi corazón, que puedan leer el capítulo completo de Hechos 7, para que puedas entender este mismo principio, esta dinámica, ¿ya? Esta dinámica que estamos hablando acerca de lo que es esta iglesia o esta congregación. Nosotros automáticamente pensamos en una iglesia y pensamos en un edificio o pensamos en la iglesia a partir de los apóstoles. Y no es así. Si lo miramos desde la perspectiva del reino y esta locura llamada reino, nosotros debemos entenderlo desde la perspectiva de Dios para que podamos tener una idea completa y efectiva de lo que es la iglesia. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿Sí? Ok. Entonces, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, tenemos y quiero de pasada recordar por Esteban, el hijo de Héctor y Jocelyn, ¿ya? Pero aquí tenemos el mensaje de Esteban. Particularmente, él entrega un mensaje tan claro de lo que es este principio, de lo que es, y él hace una exposición histórica, por decirlo de alguna manera, o una exposición desde una perspectiva eterna de lo que es la iglesia y dentro del plan de Dios. Ahora, para Esteban, y podamos entenderlo, y esto también es fundamental que podamos captar, para Esteban, y en su predicación, ¿cómo lo digo? Lo importante no era la iglesia, lo importante era el Señor de la iglesia, ¿se entiende? Y el plan que Dios tenía. Hoy día la iglesia no es importante en sí misma, la importancia de la iglesia no está en sí misma. Está en quien está y dirige la iglesia, que no es el pastor, sino es el pastor de los pastores, vale decir, el rey, el Señor, el soberano. ¿Se entiende ese principio? Entonces, para ti, para mí, es fundamental entender
que la iglesia forma parte del plan eterno de Dios y tiene un valor que va más allá a la trascendencia de una denominación o una descripción, sino que tiene la trascendencia y el valor en quien está dirigiendo la iglesia o esta congregación, por decirlo de alguna manera. No me refiero a una congregación local, sino que me refiero a toda la que es el cuerpo esencial o todos los cristianos que forman parte de esta asamblea. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Ok. Entonces, Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, hace una larga exposición de este plan eterno de Dios. Y el centro no es la congregación, sino que al contrario, es Dios. Y cómo la congregación falló. ¿Ya? Y eso es importante. Eso es importante. ¿Ya? Que podamos entender eso. Pero a pesar de que falló, Dios siempre ha restaurado a esa congregación. Y ha ido cambiando, quizá, o mutando, hoy día que está tan de boga eso, ¿ya? En cuanto a los componentes, aun cuando formaba parte del plan eterno. ¿Recuerda? Empieza con Israel y hoy día con todo lo que somos, incluyendo los gentiles, que también forman parte los judíos, que son mesiánicos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hasta aquí, como dijo el pollo. Versículo 38, me voy a detener en ese y ahí es donde yo voy a tomar. ¿Se escucha bien? Porque siento que el micrófono como que va y viene. No sé si el micrófono lo cambio. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí sí? Ok, perfecto. ¿Dónde quedé? ¿Estábamos en qué? Génesis capítulo 1, ¿no? Entonces, estamos en Hechos capítulo 7, versículo 38. Particularmente me voy a detener en eso, entendiendo lo que acabamos de hablar. Ahora, no se asusten porque tiene que ver con la oración, ¿ya? Tiene que ver con la oración. Versículo 38 dice, este es el que estaba en la congregación, y utiliza la palabra eclesía, ¿ya? Esta es la congregación, haciendo referencia al pueblo de Israel en el desierto. Esta eclesía, esta iglesia, esta congregación, este grupo de personas que Dios había separado. Y recuerda que, y por eso es importante que leas el capítulo 7, porque él hace mención de que cómo se formó el pueblo de Israel, cómo estaba en Egipto y cómo Dios los sacó de Egipto. Y ahí entendemos el principio de un grupo separado. Vale decir, estando en Egipto, Dios lo toma y lo saca, lo separa del pueblo de Egipto, donde vivían, donde formaban parte, donde estaban y tenían sus viviendas. ¿Se entiende? Y los saca de ahí, los separa de Egipto. Ahora, ese mismo principio los lleva al desierto y él hace esta mención y dice, este es el que estaba en la congregación, ¿ya? Esta iglesia, esta eclesía, este grupo de personas, en el desierto junto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con muchos padres y los que recibió la palabra de vida transmitida a vosotros, haciendo referencia a Moisés, que estaba liberando, estaba guiando y estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto. Pero él hace la referencia, y por eso vuelvo a reiterar, lean el capítulo 7, por favor, del libro de los Hechos, para entender este principio. ¿Ya? Entonces nosotros muchas veces definimos iglesia, un grupo separado, pero pasa a ser un concepto y no logramos entender que forma parte de un plan. Y ese plan tiene como objetivo dos cosas: sacarnos del mundo, que vendría a ser Egipto, para el pueblo de Israel, sacarnos del mundo y llevarnos para completar el propósito de Dios. Vale decir, tú tienes la importancia. Esta semana escuchaba una canción que me gustó mucho, pero no me acuerdo el nombre. Va a quedar hasta ahí, ¿no? Pero una canción que hace referencia a lo que es la iglesia.
y el valor que tiene. Y la importancia que nosotros tenemos formando parte de esa iglesia. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, este valor de esta congregación no está relacionada con una formación teológica, no tiene que ver con un instructivo eclesiástico, no tiene que ver con nada más que un propósito de Dios. Y tú, al formar parte de esta congregación, tienes intrínsecamente que entender que estás separado con un propósito. Y el propósito no eres tú, ni es la iglesia, sino que el propósito es el propósito en relación al reino. ¿Se entiende? Formamos parte de un mover de Dios con un propósito que va más allá de nosotros. Cuando el pueblo de Israel no lo entendió, tuvo que Dios ampliarlo a gentiles. Y es donde nosotros entramos. Pero es importante, chiquillos, que logremos entender este propósito de Dios y el valor que tiene la iglesia para el propósito de Dios. ¿Sí? El propósito no somos nosotros, ni el ser más iglesia. El propósito es el propósito que Dios tiene en su reino, para el mundo. ¿Se entiende? Ok. Ahora, la iglesia tiene 4 aspectos que forman parte intrínseca de lo que es. Su poder, vale decir, su autoridad, su valor. Hay 4 cosas. Yo definí 4 cosas al hacer este mensaje. No tienen que ser 4, ni tienen que ser estos, pero a mi juicio es lo más relevante. ¿Sí? Si no estás de acuerdo conmigo, puedes estar de acuerdo. ¿Ya? No estar de acuerdo conmigo. Pero no puedes estar de acuerdo o no puedes dejar de estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, primero, nosotros tenemos algo que es tremendamente grande, tremendamente fundamental, tremendamente importante para que la dejemos pasar. Y eso es la gracia. La gracia. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tiene la iglesia? Cuando alguien dice, ¿pero qué tiene la iglesia? Sí, la iglesia es como, está llena de iglesias y el mundo es iglesia y iglesia y iglesia. No estamos hablando de iglesia, estamos hablando de un grupo separado, apartado del mundo y que en sí mismo tiene, ¿qué cosa? ¿Que lo diferencia con el resto? ¿Que lo diferencia con Egipto para entenderlo? ¿Que lo diferencia con el mundo? La gracia. Sin la gracia, ¿qué sería de nosotros? Recuerda, ¿qué es gracia? Es un regalo. Es un regalo que no merecíamos, pero se nos entregó, se nos dio. Vale decir, todos los que formamos parte de la iglesia no merecíamos formar parte de la iglesia, pero nos regalaron el derecho de ser iglesia. ¿Se entiende? O nos regalaron el derecho de ser y formar parte de esta congregación apartada y separada. Cuando nosotros recibimos la gracia, no solamente recibimos el derecho de formar parte de un club, entre comillas, sino todo lo que implica, que es la separación con el mundo. Y esto es importante, porque esa separación cada vez comienza a ser menos trascendente. Menos trascendente. Y nos mimetizamos. Y a veces buscamos como un valor en sí mismo de la iglesia o de la congregación o de mí, como un valor el mimetizarnos. No somos tan distintos. Mira, ven, si no somos tan distintos. Sí lo somos. Y profundamente. Y el costo de esa diferencia es alto. ¿Se entiende? Por tanto, yo necesito ver claramente. Esto no se trata de lo que nosotros creemos o suponemos. Ni siquiera, chiquillos, es el fruto de un estudio profundo, sistemático y exegético de una teología. No es eso. La teología no define qué es la iglesia. La trata de explicar, pero a veces la complica. La definición en sí misma está en la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y esta definición es la gracia. La gracia es una de las armas o un valor que tenemos profundo. Dice el versículo 14 del capítulo 1 del libro de Juan,
Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Hijo, este Verbo que habitó entre nosotros, dice que estaba lleno ¿de qué cosa? De gracia y verdad, ¿ya? De gracia y verdad. Juan, hablando de Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Versículo 16, capítulo 1 de Juan. Pues de su plenitud, dice Juan, hemos recibido y gracia sobre gracia. Versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad fueron hechas realidad. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Entienden la trascendencia de la gracia? Y esta separación, y no es algo que está en sí misma, el valor no está en nosotros como iglesia, como congregación o como grupo separado, sino que en quién es el que está en este grupo dirigiendo y gobernando, llevando y empoderando y activando esta iglesia para una iglesia de poder. ¿Se entiende? Ya dice el versículo 16, pues de su plenitud hemos recibido todos. ¿De quién? De la plenitud de Jesús. ¿Ya? Y Él nos ha dado ¿qué cosa? Versículo 16. Gracia sobre gracia. Y en esto en palabras simples, nosotros hemos no solo recibido un regalo, sino que Dios a través de Jesucristo nos ha dado más regalos que solamente el regalo del perdón. ¿Se entiende? No es solo, mira, con que nosotros hubiésemos sido salvos era suficiente, ¿cierto? Porque se habría justificado a la muerte de Jesús. Jesús vino a morir para salvarnos, ¿verdad? ¿Es un principio? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Fuerte. Más o menos nomás. Pero bueno, en fin. Eso, ¿ya? Sí, hubiese sido suficiente. Pero Él no quiso eso. Él quiso más. Porque tiene un plan y un propósito eterno. ¿Se entiende? Y nos ha dado gracia sobre gracia. No solamente nos dio el regalo de la salvación, sino que también de la justificación. Y no solo la justificación, sino la santificación. Y no solamente la santificación, la justificación y la salvación, sino que también nos ha dado un propósito que tiene que ver con ir y predicar el Evangelio. Permitir que el reino vaya más allá. ¿Se entiende? Y eso es gracia. Tú has recibido gracia, no solamente la gracia de ser hijo de Dios, sino que sobre eso te ha llenado de más regalos y más regalos y más regalos y constantemente más regalos. Pero no para satisfacerte y engordarte, sino para que el plan eterno de Dios se lleve a cabo. Tú como un instrumento, con las capacidades necesarias, con las herramientas necesarias y con la autoridad y el poder necesario. ¿Por qué? Porque seguimos con otro principio, ¿ya? Tenemos el de la gracia, pero también tenemos uno fundamental que es el Espíritu Santo. Pero, en particular, el fruto del Espíritu Santo. Hice una distinción entre el fruto del Espíritu Santo y, después lo voy a ver, pero el fruto del Espíritu Santo, ¿qué provoca en nosotros? Piensa que la iglesia, este grupo, esta congregación ha recibido esto, la gracia, ha recibido el fruto. Vale decir, tú has recibido la gracia de Dios abundante y profusamente, llenando tu vida de gracia. Y la hemos experimentado, ¿no? ¿Sí? 2, el fruto. Tú tienes a tu disposición a través del Espíritu Santo el fruto del Espíritu en tu vida. Esto no es si quieres o no. Esto es una provisión. Recuerda que el fruto ha sido otorgado y ha sido derramado en tu vida no para ti, sino para el propósito. ¿Se entiende?
Dice, versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas. Digo pues, y voy a leer todo el contexto para que entendamos este mismo principio de la separación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿La están pasando bien? Dice, versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu. ¿Eso dice o no? ¿Qué dice la de ustedes, la Biblia? Yo tengo la de la América. ¿Cómo? Digo pues, andad por el Espíritu. Por el Espíritu. Vale decir, lo voy a decir en castellano. ¿Ya? Anden según el Espíritu Santo. Que lo que tú hagas y seas, sea lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Eso es lo que está diciendo. Anden por el Espíritu. Es como todo lo que hagan y todo lo que sean y todo lo que ustedes son, sean por el Espíritu. Me refiero al Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando yo no actúo, lo hago en la carne. ¿Sí? Ay, y me complica porque ¿qué dice en el versículo? Y no cumpláis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí no es una cuestión de mimetizarnos, de no diferenciarnos tanto, si para qué. No, es radical. O una cosa u otra. El pueblo de Israel o estaba separado o vivía en Egipto, en México iba a decir, en Egipto, ¿ya? Vive en Egipto. Seguía en Egipto, ¿y en Egipto qué eran? ¿Ah? Esclavos. Si tú no te separas de la carne, ¿qué eres? Esclavo. Y si vives de acuerdo al mundo, ¿qué eres? Esclavo. Pero nosotros somos, ¿qué cosa? Una congregación, una persona que ha sido separada. ¿Y cuál es la provisión de Dios? El Espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer? Andar, dice, por el Espíritu. ¿Se entiende? O sea, todo lo que hagamos es causado por el Espíritu en nosotros. ¿Me están entendiendo? ¿Me hago entender? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Entonces, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, ya tenemos conflicto. ¿Se entiende? Y el Espíritu es contra la carne, vale decir, son incompatibles. Incompatibles, radical y absolutamente. Aquí no hay ninguna interpretación. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer. No me está gustando el mensaje. No podáis hacer lo que deseáis. ¿Sí? Recuerda, congregación, un grupo separado, aparte, una iglesia. Extraordinario. Entender este principio. Lo que dice 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Aquí no pasamos gato por liebre. Son. ¿Sí? Aquí no podemos pintar ni. No, son los frutos de la 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. ¿Seguimos? Seguimos. Enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras. Bueno, aquí en el contexto del 18 de septiembre, ¿ya? Borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto. Pablo está diciéndole a los de Galacia, chiquillos, esto es una advertencia. Esto no es como, miren, bueno, no, es que, no, esto es, y esta es la advertencia. Tú haces esto, te riges por esto, estás en la carne. Tú haces aquello y estás en el Espíritu. Pero la ordenanza, la condición de una iglesia apartada no es selectiva. Es
mandamiento? Andar por el Espíritu. O sea, no tenemos elección. ¿Ya? Y dice, versículo, ¿dónde quedé? 21. Ya, y dice, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Dice, más el fruto del Espíritu es. Estos no son, a ver, no es que tengamos una lista y podamos escoger. Esto es integral. ¿Se entiende? Es más, me atrevería, y esto es mío, me atrevería a decir, si yo no tengo uno, difícilmente voy a tener el otro. Pero si tengo uno, más fácilmente voy a tener el otro. Es como una cadena. ¿Se entiende? Es como el dinamismo del reino. Es como la salvación, gracia sobre gracia. Viene la salvación, la justificación, la santificación. ¿Se entiende? Es como, no. Cuando el reino viene, nada lo detiene. Y este es el principio. ¿Ya? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo no es el reírnos a cada rato. ¿Ya? ¿Se entiende? El gozo es un estado. ¿Ya? Podemos estar sufriendo, pero tener gozo. No lo vamos a definir ahora, porque si no vamos a terminar a las 4 de la tarde. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre, dominio propio. Es fruto del Espíritu, el dominio propio, chiquillos. Entre tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, vale decir, si la vida llegó a nosotros a través del Espíritu, es como la vida vino a nosotros, ¿sí? La realidad de Jesús y todo esto viene a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos andar? ¿Se entiende la dinámica de lo que Pablo está diciendo? Si nosotros recibimos esta vida, debemos andar a través de lo que nosotros recibimos esta vida, que es el Espíritu. Y el fruto es, no voy a decirlo como lo iba a decir, pero es una necesidad apremiante. Era lo mismo que iba a decir como una obligación, pero sonó mejor la otra, ¿sí? Un requisito. Es como algo que necesitamos muy fuertemente. O sea, una obligación. Pero bueno, en fin, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces tenemos la gracia y el fruto del Espíritu Santo. Pero también tenemos un tercero, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Versículo 49 de Lucas 24. Lo voy a leer rápidamente para no alargarnos tanto, pero el poder del Espíritu Santo, vale decir, tenemos el fruto y también tenemos su poder. ¿Ya? Versículo 49 de Lucas 24 dice, aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced. ¿A quién le está hablando? Jesús está hablando con quiénes. ¿Ah? Está hablando con sus discípulos. Y le está diciendo a sus discípulos, chiquillos, mira, escúchenme bien. Jesús le está diciendo a sus discípulos lo siguiente. Chiquillos, váyanse cada uno a su casa. Y cada uno en su casa. Mientras ustedes están viendo YouTube, mientras ustedes están viendo las reuniones online, mientras ustedes están viendo y escuchando mensajes de diferentes predicadores y diferentes pastores, están viendo videos, están llenándose con información a través de la televisión, a través de internet, a través de la radio, a través de la tele, y esperen ahí, solitos, quietos, hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Eso le dijo? Porque le está hablando a un grupo de personas. ¿Qué le dijo? Lo siguiente, porque los veo que están ahí medio abochornados. He aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, algo que forma parte del plan eterno. ¿Ya? Dice, algo que Dios ha planeado desde la eternidad va a venir sobre vosotros. Pero vosotros, dice, permaneced en la ciudad hasta que seáis, ¿qué cosa? Investidos de poder de lo alto.
No les dice váyanse cada uno, sino ustedes, este grupo de personas que yo he apartado, vayan y esperen a que venga el poder de lo alto sobre ustedes. Esa fue la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Y qué hicieron ellos? Hechos 1:8, capítulo 1, si quieres leer el capítulo completo. Pero en Hechos, versículos 6 al 8, dice Hechos 1, entonces, los que estaban reunidos, ¿quiénes? Este grupo de personas apartadas. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando yo les digo en la iglesia, pasan cosas? Este es el principio. Pasan cosas cuando estamos juntos. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, se había aparecido Jesús después de haber con los caminantes de Maús, después, bueno, en fin. Pero ellos estaban y habían vuelto y estaban esperando las noticias. Eso es Lucas 24. Recuerda, estamos siguiendo en este orden. Lucas 24, caminantes de Maús. Ellos estaban tristes porque había muerto Jesús y vino alguien en el camino y ese alguien le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué están así? Bueno, tú no eres, ¿de dónde vienes? Estuvimos en la Pascua, venían de todos lados y todos saben lo que pasó. ¿Por qué nos preguntan? Y dice que mientras caminaban Jesús les abría las escrituras y dice que en su interior empezaron hasta que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que era Jesús, le pidieron que se quedaran con ellos, ¿se acuerdan? Y ahí de repente desapareció. Y ellos después dijeron a los discípulos, ¿saben qué? Vimos al maestro, lo vimos. Y en ese mismo contexto tenemos Hechos 1:8. Ellos estaban en Jerusalén, estaban esperando la promesa de Jesús. Por lo tanto, ¿cómo estaban? Cada uno en sus casas, estaban juntos. No cachaban mucho. Es más, a veces como que la cosa se extraviaba un poco, pero ellos ¿qué hicieron? Esperaron juntos. ¿Por qué? Porque se podían animar unos a otros. Porque cuando uno se desenfocaba, el otro podía ayudar. Porque podían decir, no, esperemos, si Jesús dijo que vendría, si Él algo va a pasar, bla, 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 y estaban ahí. Y en eso pasó algo. Y les pregunta, entonces los que estaban reunidos le preguntaron a Jesús, porque apareció Jesús ahí, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Todavía no entendían. Sabían, pero no entendían. ¿Ya? Versículo 7, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. ¿Saben qué? Mira, súper simple. Congregación, grupo de personas separadas, apartadas con un propósito que es eterno y que viene del Dios. No son las personas el centro, sino que es Dios el centro. El Rey, el soberano es el centro. Y yo tengo un plan y un propósito, pero los voy a capacitar. ¿Para qué? Para que hagan mi plan y mi propósito, no el de ustedes. ¿Se entiende? No somos nosotros, es Él. Dice, porque dice, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Lo que Jesús le está diciendo, chiquillos, por favor, no se desenfoquen en el propósito que ustedes tienen como congregación, como grupo apartada, como propósito que tienen, que es llevar el reino, que el reino fluya a través de ustedes. No se desenfoquen en las otras cosas, que aquí, que allá, y que cuántos ángeles caen en la cabeza de un alfiler, que quiénes van a ser primero en el reino de los cielos, y que bla, bla, bla. No se desenfoquen. Entiendan cuál es el propósito de la iglesia. ¿Se entiende? ¿Van conmigo? Entonces, dice versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es como cuando uno tira una piedra en un lago. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que uno la tira? ¿Y qué ocurre? ¡Pum! Suena. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Una onda. Y empieza a expandirse. ¿Qué pasa cuando alguien tira una bomba atómica? O una bomba. Esa bomba estalla, produce lo que produce, pero también se expande. O sea, lo que Jesús está diciendo es ese mismo principio. Y recibiréis el dunamis, el poder, la dinamita del Espíritu Santo. ¿Qué va a producir? Esta explosión. ¿Y esta explosión qué va a producir? Que comience a expandirse. No es capacidad de nosotros.
no es una estrategia de la iglesia, es una estrategia del reino. Cuando nosotros entendamos que los planes son los planes del reino y no nuestros planes, por los sobre los del reino, vamos a estar enfocados. ¿Se entiende? ¿Van conmigo? 1 Corintios 2, 1 al 5, con eso terminamos, el poder del Espíritu Santo. No estoy siendo muy largo, ¿cierto? No, estamos bien. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Podemos estar en una fonda 5, 10, hasta harto tiempo. ¿Cómo no poder estar un ratito escuchando la palabra de Dios, cierto? ¿Están contentos? ¿Tiqui, tiqui, ti? 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: cuando fui a vosotros, hermanos, Pablo hablando a la iglesia de Corinto, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Vale decir, chiquillos, cuando yo fui a ustedes, grupos de personas separadas y apartadas, iglesia, cuando fui a vosotros, yo no fui con mi teología, con mi capacidad, con mi sabiduría, con mi todo conocimiento, con todo lo que yo soy en cuanto a mi preparación. Yo no fui con esa capacidad seductora del hombre. ¿Por qué? Porque él estaba separado. ¿Se entiende? Él ya no vivía bajo los regímenes. Él mismo había dicho andar por el Espíritu. ¿Y cuáles son esta manera de andar? A través del fruto que se produce. Por tanto, él lo tiene claro. Dice, yo ya no formo parte de este mundo, por tanto, difícilmente voy a ir a vosotros con esta sabiduría humana, con esta carnalidad, con esta egolatría, con esta autosuficiencia, con esta altivez de mi corazón. No, yo renuncio a eso y voy a ustedes con el único recurso que tengo, iglesia. ¿Y cuál es? Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Quiero que se fijen en este principio. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace? Y se enfoca. Que no es Él, ni somos nosotros, sino que es Él. ¿Se entiende? Jesucristo y este crucificado. Eso es nuestro enfoque. Esa es nuestra forma de ver, esa es la forma de entender, esa es la forma que nosotros podemos comprender cuál es el propósito de la iglesia, de este grupo apartado. Y en ese voy a entender de cómo yo puedo andar por el Espíritu, pero también voy a entender cómo yo puedo ejecutar por el Espíritu. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad, como hombre, con temor y mucho temblor, vale decir, renuncié a mi carne y a todo lo que yo soy. Y dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vale decir, el Espíritu actuando a través del fruto, porque es demostración, ¿ya? Y de poder. Todo lo que conlleva el poder del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 1, después que vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Vino con poder. Y todo lo que sabemos. Y todo lo que tú puedes encontrar, incluyendo los dones del Espíritu, que aún lo menciona en Corintios. Por tanto, esta expresión y esta manifestación, tú notas cuál es el lugar de la iglesia en el plan de Dios. Es extraordinario. Pero no somos nosotros, es Él. Es Él. No es tu habilidad ni tu capacidad, ni por muy carismático que sea, ni por muy extraordinariamente inteligente o aún poderoso en palabra o en espíritu. Es Él. Es Él. Versículo 5, para que vuestra fe no descanse. ¿Dónde? En sabiduría de los hombres. Sino, ¿dónde? Es tan simple Pablo para decir las cosas. Pero es tan profundo las cosas que dice. ¿Sabes qué? Nos cuesta dimensionar la profundidad. Piensa en el contexto que él está. Piensa de dónde él está sacando todo esto y lo está diciendo. Él está hablando en una cultura filosófica. Él está hablando en una cultura carnal como la nuestra. Carnal me refiero
ya saben por qué, por los deseos de la carne y todo lo que mencionamos. Y en ese contexto Él lleva este principio. Jesús, poder, autoridad, demostración, y dice, para que no descanse en los hombres. Recuerda que en ese tiempo ellos eran seguidores seguían a filósofo tal, o a cual, o este, o esto otro, y todo. ¿Se acuerdan la lucha de unos son de Pablo, otros son de Apolo? ¿Se acuerdan que Pablo mismo hablaba de eso? No, dice, ¿a quién? ¿A quién he bautizado? A algunos contados con la mano. Si aquí no se trata, uno planta, el otro riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? De nuevo, este mismo principio, crecimiento lo da Dios. ¿Dónde deben estar tus ojos? El mismo principio en el desierto. ¿Dónde estaban los ojos del pueblo? En la Shekinah, la gloria de Dios. ¿Van conmigo? Cuarto y último, de los 4 porque me queda el final. Palabra de Dios. Evidentemente, palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Gracia, fruto del Espíritu, poder del Espíritu, palabra de Dios. No importa el orden. En este caso vamos a decir, el orden no altera el producto. ¿Ya? Palabra de Dios. Romanos 1:17. Simple, un versículo conocido. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. ¿Ya? Eso es la palabra, lo que produce en nosotros. Y mira lo que produce en nosotros la palabra, la importancia de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Primera de Pedro 1:23 dice, pues, habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible. De nuevo, chiquillos. Ahora es Pedro, no es Pablo. ¿Ya? Es Pedro que está diciendo, ustedes ya no son de la carne, no son de simiente corruptible, no son del mundo, no son de Egipto, el mismo principio, sino que de simiente incorruptible. ¿Se entiende? Ustedes son de una simiente incorruptible, perfecta, pura, santa, sin mancha, ni arruga. ¿Se acuerdan la iglesia en Efesios? Esa es la iglesia. Ustedes vienen de una simiente perfecta, sino de una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Cómo nosotros recibimos la realidad del reino en nuestra vida? A través de la palabra. Y eso no se contrapone con el poder, ni con el fruto, ni con la gracia. ¿Se entiende? Porque es un todo. ¿Están conmigo? Juan capítulo 17 dice, santificaos en la verdad. Bueno, tu palabra es verdad. Lo que produce en su iglesia. Ahora, chiquillos, solamente un paréntesis, que no lo tenía considerado, pero la santificación o la santidad, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad, está hablando ¿de qué? Si nosotros nos ponemos carnales, pero espirituales, no sé si ocurre eso, pero vamos a decir, ¿qué es? Y yo lo voy a decir por algo que por muchos años se intentó hacer. Digo, se intentó hacer, aún particularmente por el contexto en que yo vivía, digamos, a través del legalismo, a través del autoritarismo y un sinfín de cosas. ¿Qué es? El santificado es no pecar, ¿cierto? No pecar. Ah, no, esto es pecado, no, esto es pecado. Y te andaban juzgando por una cosa u otra. Pero la santificación no es eso. El no pecar es la consecuencia. ¿Qué es santificación? ¿O qué es santificar? ¿Y qué es santo? Santo es apartado, separado. No es más que eso. Al yo separarme del mundo, que es lo que hizo el reino y hace de la iglesia, una iglesia es, ¿qué es? Una congregación. Entonces, santificado. ¿Qué dice? Chiquillos, aparta el fruto de la carne, aparta el mundo, apártate de Egipto, ya saliste de ahí.
santifica. La palabra de Dios provoca eso porque genera convicciones. Nosotros no hacemos las cosas por tradiciones, las hacemos por convicciones. ¿Se entiende? Pero no vas a lograr convicciones por tradiciones. Vas a lograr convicciones por la palabra. Por la palabra, no por otra cosa. No por lo que te digan, no por lo que te impongan, no por lo que te sugieran, no por lo que te critican. Lo van a hacer o lo va a hacer en tu vida a través de la palabra. ¿Cómo yo sé que esto no le agrada a Dios? ¿Por lo que dice el pastor o por lo que dice la palabra? ¿Se entiende? ¿Están conmigo? 4 cosas que tú tienes como un derecho y debes adquirirlo y tomarlo y andar y funcionar en él. ¿Cuáles son? Gracia, gracia, fruto del Espíritu, poder del Espíritu, palabra de Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Un 7 todos. 7. Pero hay una necesidad. Y con esto vamos a terminar. Tenemos todo, pero una necesidad. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la necesidad de la iglesia? La oración. Sin la oración estamos fritos. ¿Cómo nosotros nos vinculamos? ¿Cómo nosotros intercedemos? ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Cómo nosotros escuchamos la voz de aquel que Jesús siempre se apartaba? ¿Se acuerdan? Siempre apartaba un tiempo. Siempre estaba vísperas de ir al punto más alto de su ministerio. ¿Qué hizo? ¿Se fue a dormir, descansar para estar descansado para el otro día? Se fue y se apartó a orar. Yo estoy angustiado, chiquillos. ¿Me pueden acompañar a orar? Les voy a contar una infidencia. Voy a hablarles, yo sé que me habrían retado, pero les voy a contar una infidencia. Y esto es una oración profética. Voy a hablar por mí, ¿ya? Y estamos terminando, así que relájense. Corría el año 1999 aproximadamente, no recuerdo la fecha puntual, pero corría el año 1999. ¿Hace cuánto tiempo atrás? 22 años, cómo pasa el tiempo. Estábamos con un grupo de personas plantando iglesia Viña La Florida, esta iglesia, con el pastor de aquel momento que era César Beltrán, al cual honramos también como primer pastor de esta iglesia. Y en ese periodo de plantación de la iglesia la Viña La Florida, nosotros invertíamos mucho tiempo, guiados por César, en orar. Es más, el grupo que había salido a plantar esta iglesia, nos juntábamos a orar regularmente, todos los días lunes. Después nos empezamos a juntar los días martes, porque el día lunes, primer lunes de cada mes, nos juntábamos a tomar desayuno a las 7 de la mañana. Todos los hombres, particularmente. Antes de irnos al trabajo, nos juntábamos a tomar desayuno día lunes, primer lunes de todo. Y esa era la dinámica. Y en un momento, cuando ya estábamos a puertas de comenzar ya a tener el lugar y todo, hicimos una, ¿cómo se llama cuando uno ora? No es cadena de oración, pero es como una vigilia de oración. Las 24 horas. Pero ¿cómo lo hicimos? Cada uno oraba a determinada hora, por determinado tiempo, y después llamaba a la familia que venía. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces ocupábamos las 24 horas del día orando por la iglesia que se estaba formando. Eso ocurrió un día. Y a mí, con mi esposa, nos tocó la mejor hora, 3 de la mañana. Yo tengo un problema. ¿Ustedes saben cuál es ese problema? Que cuando me duermo. Pero como estaba pensado todo, era al que le correspondía, vale decir a las 2:30, te iba a llamar por teléfono y entusiasmar al que venía
para que pudiese, y así sucesivamente, ¿se entiende la dinámica? Extraordinaria era. Entonces me llamaron por teléfono, yo contesto, aló, ya, bla, 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 bla. Se encendió el fuego, cuelgo, vamos a orar, Lemsi. Lemsi me dice, ya, vamos a orar. Y ella se sentó en la cama y me dice, ya, siéntate en la cama. Le digo, no, si así estoy bien así. Me dice, no, pero siéntate, te vas a quedar dormido. No, 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 si estoy bien así, acostado, con los ojos cerrados. ¿Ya? Y me dice, no, pero siéntate. No, 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 sí. Ya, y ella empezó a orar. No sé cuánto rato habrá pasado y yo estaba orando con ella. Yo me quedé dormido. Entonces Lemsi me dice, te toca orar. Y aquí viene la oración profética. Yo, sin sentarme, acostado todavía, tapadito, con los ojos cerrados, comienzo a orar. Señor, gracias porque tú eres verde. Y reaccioné, ¿qué estoy yo hablando? Como pueden ver ahora, ustedes saben de qué color es Dios. Verde. La Colomba se ríe de mí. Estaba durmiendo. Me había quedado... ¿Cómo? Después fui escarnio de toda la iglesia. Pues todos supieron. Bueno, nunca lo oculté, digamos, pero fue algo muy divertido. Debería ser vergonzoso, pero fue divertido. Pero tú te das cuenta la importancia que tiene la oración. Y si tú no la tomas en serio, te vas a quedar dormido. Y vas a decir cualquier cosa. No, hablo en sentido literal. ¿Ya? Uno de los aspectos más importantes para la iglesia, y es una necesidad fundamental, es una necesidad que no vamos a dejar de tener hasta que no estemos con Él, es de orar. Es vital. Yo no sé si les conté, pero cuando yo recién me convertí, todavía no me convertía, yo llegaba a la iglesia y la mamá del pastor, la tía Inés en aquel tiempo, tenía los ojos azules porque era gringa, era norteamericana, ella estaba siempre en la puerta y yo cuando llegaba chascón y venía, ella me tomaba la mano, me miraba a los ojos azules y me decía, estoy orando por ti. Y hoy día me doy cuenta que sí, porque sus oraciones fueron respondidas respecto a mí. Entonces, hay una necesidad en la oración. Cuando tú logras entender qué es la iglesia, te das cuenta de la necesidad de orar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dice, estad siempre gozosos. ¿Cuál es nuestro estado? Siempre de gozo. Versículo 17, orad sin cesar, no sin cesar, es sin cesar. O sea, no paren de orar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Tú sabes cuánto tiempo a veces uno invierte buscando la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios esto? ¿Será la voluntad de Dios eso? ¿Será la voluntad de Dios que yo vaya para allá? ¿Será la voluntad de Dios que me compre esto? ¿Será la voluntad de Dios que vaya a la iglesia? ¿Será la voluntad de Dios que...? Y aquí dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Estad gozoso, siempre. Y orar sin cesar. O sea, es más simple, ¿o no? Ora siempre y da gracias en todo. No hay cosa más desagradable que un cristiano amargo. ¿O no? ¿Cómo estáis? No, más o menos. No se trata de estar siempre bien, pero se trata de estar esperanzado. ¿Sabes qué? Pablo lo decía. Su contexto, preso, está siempre gozoso. Siempre. Dice, en todo y por todo da gracias. Porque esta es la voluntad de Dios. Es como ser positivo. No es la idea ser positivo. La idea es tener claro cuál es nuestro lugar. ¿Por qué? Porque estamos en una condición de gozo. ¿Se acuerdan el fruto del Espíritu? Amor, gozo. Vale decir que el gozo es algo que está intrínseco en nosotros. Podemos
Podemos experimentar el gozo, no importa las circunstancias, pero también debemos estar de forma constante y como Jesús lo mostró, orando permanentemente. Y después dice, Romanos capítulo 12 dice, gozándoos en la esperanza. De nuevo, mira, tú te das cuenta, el gozo siempre ligado a la oración. Cuando tú estés llenándote de amargura es porque te falta algo. Y tú decís, me falta gozo. Sí, te falta gozo, pero por algo. ¿Por qué? Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Se acuerdan? Estoy pasándolo. ¿Por qué? Pues falta oración. La oración trae esperanza de saber que tu Padre te está escuchando. Gozado en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Romanos 12. Dedicados a la oración. Dedicados. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces, dice la Biblia, Daniel, que 3 veces al día oraba, en la mañana, mediodía y en la tarde. Esa era la forma en que... ¿Pero tú crees que en el resto del día no meditaba? La meditación también es una forma de oración. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en espíritu. Con toda oración y súplica, orad. ¿Conocen Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más dice? Y te haré entender. El saber no es suficiente, chiquillos. Yo sé que está mal, pero lo te digo, no es para que lo sepas, es para que no lo hagas. El saber no es suficiente. Te haré conocer cosas. ¿Qué dice? Léalo. Jeremías 33:3, espectacular ese versículo. Clama a mí, y yo te responderé. Yo vendré raudamente y te responderé y te mostraré cosas extraordinarias, cosas superiores. Extraordinario. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu. Y así, yo no estaba orando en el Espíritu, lo tienen claro, ¿cierto? O a lo mejor sí, porque a lo mejor Dios es verde. Bueno, cuando lleguemos allá, me avisan, ¿ya? Me llaman por teléfono. Y, sí, tenéis razón, era una revelación. Es verde Dios. La colomba se ríe. Dice, con toda perseveración y súplica, por todos los santos. ¿Tú sabes cuál es la mejor forma de criticar al hermano? ¿Tú sabes cuál es la mejor forma de criticar al hermano? Orando por él. No para que lo cambie. Mejor, ahórrate las críticas de los unos a los otros y ora. Generalmente cuando uno ora por el hermano, el que cambia es uno. Les podría contar otra historia. Se las cuento, ¿no? La colomba está entusiasmada. ¿Ah? ¡Ay! Y yo confundí con la colomba, perdóname. Es que la mascarilla. Es la mascarilla. Perdóname, sí, yo pensé que era la colomba, perdón. ¿Se dan cuenta por qué oré que Dios era verde? Perdóname. Ay, me puse colorado. No, ya, perdón. ¿Cuento la historia? ¿Cuál es su nombre? Milenka. Le cuento la historia ya. Para usted la voy a contar. Para reivindicar. ¿Qué iba a contar? ¿De qué estaba hablando? Pero se me fue, no me acuerdo qué iba a decir. Ya, sí. De que cambia el hermano. ¿Ya? Yo les voy a contar una historia, pero entre nosotros no va. ¿Ya? Entre nosotros. Cuando yo me convertí, tenía 18 años, hace harto tiempo. Y yo sentía la necesidad de poder involucrarme en el ministerio. Quería ser pastor a los 18 años. Y nada, bueno, comenzamos en este caminar con Dios. El 22 de octubre de 1985 yo me convertí. Así que pueden sacar la cuenta, tengo 54 años. No sé cuánto tiempo llevo convertido, pero el 22. Y yo quería estudiar en el instituto para prepararme para ser pastor. Pero me dijeron, no, estás muy recién. Tienes que participar en la iglesia, involucrarte, bla, bla, bla. La cosa es que con el tiempo llegué a ser el presidente de los jóvenes. Éramos como 54 jóvenes en ese tiempo. ¿Ya? Hoy día sería el líder de jóvenes.
el término. Y también me pidieron que hiciera clases de educación cristiana. Ya, en ese sentido soy aniñado, pero... Y había una hermana mía, digamos, del grupo de jóvenes también, con la cual teníamos serios problemas, diferencias. Ella era bien especial también. Pero la verdad, chiquillos, entre nosotros me caía mal. Y yo no desperdiciaba la oportunidad de ser, sí, pesado. Pesado. Y yo soy pesado. Cuidadito. Nadie me diga así. ¿Ya? Bueno, la cosa es que, y éramos, parece que era recíproco la cosa, no nos caíamos bien. Pero esas cosas de Dios, cuando Luis, que era el líder de educación cristiana, Arriagada, saludo a él, me dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas clase, podés hacer clase a determinada clase. En ese tiempo se dividía por párvulos, principiantes, qué sé yo. Y a mí me dieron los juveniles. ¿Puedes hacer clase? Sí, le dije, me entusiasmó la idea, yo quería. Yo ya estaba yendo a la iglesia, ya estaba participando en los jóvenes, ya tenía un cierto bagaje. Pero también tenía que prepararme en la escuela para dar las clases, entonces tenía que leer mucho, la Biblia, qué sé yo. ¿Me están siguiendo? Y me dice, sí, vas a hacer clase, pero la vas a hacer con la Janet Yáñez. Un saludo a la Janet. Y le dije, ¿estás seguro? ¿Sí o no? Así. O sea, ni siquiera, ¿sí o no? Ya, ok. Como yo soy choro, ya démosle nomás. Vamos. Y estuve trabajando 1 año con ella. 1 año, quizás más. Y después yo digo, ¿sabes qué? Empezamos a llevarnos un poco mejor. Y digo, pero ¿sabes qué? Voy a renunciar a la clase porque me voy a estudiar. Me habían aceptado y me iba a Temuco a estudiar. Internado. Hay otra historia, se las cuento después. Me echaron. Pero bueno, en fin. El único pastor que lo echan del instituto, imagínate. A mí me echaron. Esa es otra historia, para otra predicación. ¿Ya? Entonces me voy a ir a estudiar a Temuco, bla, bla, bla. Ah, ya, ok. Y después voy a hablar con el pastor preparándome. Dice, sí, qué bueno. La Janet también va. Bueno, en ese tiempo fui yo, la Janet y la Jimena era la otra niña. Pero ¿sabes que llegamos a ser buenos amigos? Ellos, con la Janet. Porque ya empezamos a conocernos, darnos tiempo. Y uno empieza a hacer. Y es como suplicar por todos los santos. Dios no te va a soltar hasta lograr lo que Él quiere en tu vida. Y una de las mejores cosas, de herramientas que nosotros tenemos, es orar los unos por los otros. A veces nosotros podemos orar, Dios, elimínalo. No, perdón, ilumínalo. Pero Dios termina iluminándote a ti. A veces los cambios son producidos en tu propia vida y no en la otra persona. Dios tendrá su trato con él, pero Dios está interesado en ti. ¿Por qué es necesaria la oración? Porque en la oración también se provocan cambios en nuestra vida. Logramos entender el corazón del Padre. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros estamos permanentemente orando los unos por los otros, orando. Recuerda, lo decíamos la semana antes pasada, Dios responde más nuestras oraciones cuando nosotros oramos por otros que cuando oramos por nosotros mismos. ¿Me entiendes? Porque es una necesidad la oración, porque ocurren cosas, tanto en tu vida como en la vida de los demás. ¿Y sabes qué? A veces yo le puedo predicar a alguien, hablar con mi mejor preparación teológica, bíblica, y aún espiritual, con amor, con espíritu de Dios. Pero si no estoy orando por él, yo te digo, a mí me consta que Dios provocó un cambio a mí por personas que estaban orando por mí. Entonces, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de fruto, cuando nosotros hablamos de palabra, la oración encierra todo eso. Y es una necesidad.
para ti, para la iglesia, para esta comunidad llamada iglesia, que es este grupo de personas apartadas. Amén. Oremos. Pongámonos de pie. Dios, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos para ver como tú ves. Gracias, porque la iglesia tiene un lugar especial en tu corazón. Es tu intención, es lo que tú diseñaste. No solamente en algún momento de la historia, sino que desde la eternidad tú creaste un pueblo para ti, donde tú ibas a llevar a cabo los propósitos y los planes que tenías para este mundo caído. Pero si no logramos entender quiénes somos como iglesia, difícilmente vamos a entender los propósitos de la iglesia. Difícilmente vamos a entender quién es el centro de la iglesia, quién es la gloria de la iglesia. Como dice el dicho, toda estrella en la noche brilla con una perfecta luminosidad que embellece el cielo, pero su belleza es opacada cuando sale la luz del sol. Tú eres esa luz. Tú eres esa luz que permite que en la oscuridad nosotros podamos brillar. Pero tú, delante de tu gloria, todo palidece. Y queremos que tú seas el centro de todo, de todo. Que tú seas el principio, motor, catalizador de lo que es tu iglesia. Llévanos más allá. Llévanos más allá a entender quiénes somos y cómo nosotros podemos relacionarnos contigo permanentemente. Gracias porque tenemos estos privilegios que forman parte de quienes somos, de la iglesia, más allá de la iglesia Viña La Florida. Tu iglesia, tu grupo de personas apartadas, separadas del mundo. A través de la gracia, a través del fruto del Espíritu, a través, Dios, de lo que es el poder del Espíritu, a través de tu palabra. Pero que no perdamos la necesidad de orar permanente y constantemente. Y más aún los unos por los otros. Y queremos orar hoy día por Esteban, particularmente por él, para que tu Espíritu sea derramándose sobre él. Sobre Héctor, sobre Jocelyn. Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que tu propósito, que tus intenciones sean reveladas, Dios. Cubrimos su vida. Como aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando necesidad, aquellos que están en problemas. Dios, derrama el gozo. Derrama tu paz, Dios. Derrama tus propósitos. Derrama sobre nosotros tu presencia, Dios. Porque definitivamente nuestra gloria es tu presencia. Tu presencia es nuestra gloria. Es cuando nosotros brillamos. Y sin tu presencia, como decía Moisés, yo no voy a ningún lado. Padre, gracias por este tiempo. Oramos por los que van a escuchar, por los que van a ver después el mensaje. Que tú te glorifiques, Dios. Y gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos que están hoy día acá con nosotros. Y gracias una vez más por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos terminado. Que Dios les bendiga y que tengan una buena inicio o fin de fiestas patrias e inicio de buenas nuevas semanas. Que Dios les bendiga, que estén bien.